Manuel. Buenas tardes a todos, gracias al Laboratorio Leti y a todos los asistentes en esta tarde. La implementación de medidas farmacológicas y no farmacológicas tienen tres objetivos fundamentales. En primer lugar, aliviar los síntomas. En segundo lugar, evitar la progresión de esta patología. Y en tercer lugar, evitar la aparición de eventos tales como retención urinaria aguda y la necesidad de cirugía en estos pacientes. El componente instructivo es el responsable de los síntomas asociados a este tipo de enfermedad. Este puede dividirse en dos: el componente estático, directo o mecánico, que es producto del crecimiento de la glándula a expensas de la proliferación de las células glandulares. Y en segundo lugar tenemos el componente dinámico, que tiene como causa subyacente el incremento del tono de las fibras musculares a nivel de la uretra prostática, el cuello vesical y a nivel del estroma prostático per se. Existen factores de riesgo asociados a progresión de hiperplasia prostática benigna, tales como la edad. Los pacientes mayores de 60 años tienen un aumento del riesgo de retención urinaria aguda y de cirugía. El volumen prostático por encima de 30 cc también se asocia a un aumento del riesgo de retención urinaria aguda y de cirugía. Un valor de PSA por encima de 1.5, una intensidad de síntomas moderados o severos, es decir, aquellos pacientes que tienen un score de síntomas por encima de 8 en el score del IPSS, un uroflujo con un Qmax por debajo de 12 y finalmente un residuo postmiccional elevado. Esta es una de las estrategias que se tiene para los pacientes que tienen síntomas leves a moderados y que no tienen complicaciones, es la vigilancia activa. Persigue en primer lugar educar a los pacientes acerca del funcionamiento normal de la vía urinaria y acerca de las distintas patologías que pueden asociarse a síntomas del tracto urinario inferior. En segundo lugar, es importante explicarle al paciente cuál es la historia natural de la hiperplasia prostática benigna y cuáles son los síntomas que pueden aparecer en el futuro, y calmar un poquito la ansiedad, explicándole siempre que no existe un vínculo específico entre esta patología y el cáncer de próstata. Con respecto al manejo de los líquidos, existen tres indicaciones puntuales o fundamentales. En primer lugar, evitar la carga excesiva de líquido en estos pacientes, invitándolos a consumir no más allá de 1.500 a 2.000 cc de agua al día. En segundo lugar, evitar o restringir la ingesta de líquidos en situaciones particulares, tales como viajes largos o durante la exposición a sitios públicos. Y por último, restringir los líquidos por las noches al menos 2 horas antes de dormir. Los cambios estéticos también son sumamente importantes: restringir el consumo de alcohol y también de bebidas ricas en cafeína. Es importante llevar a cabo una revisión periódica de los medicamentos que consumen nuestros pacientes, recordando siempre que la mayor parte de nuestros pacientes están por encima de la quinta década y muchos de estos están polimedicados o sobremedicados. Consumen 2 o 3 pacientes porque padecen patologías vasculares, endocrinas, sistémicas, etc. Y muchos de los medicamentos que nosotros empleamos para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna puede provocar interacciones con estos fármacos o puede provocar sinergismo o potenciar el efecto de los mismos. Con respecto a los hábitos misionales, es importante educar al paciente acerca de los siguientes aspectos. En primer lugar, la extracción de residuos uretral tras la micción para evitar el goteo postmiccional. Las técnicas de reeducación vesical, tales como regular el tiempo entre las evacuaciones vesicales diurnas cada 3 horas. El uso de técnicas de distracción y relajación para controlar los síntomas irritativos. Y finalmente, asesorar en la técnica del doble vaciamiento vesical. Por último, modificar los estilos de vida, tales como la reducción del peso, realizar ejercicio físico de forma regular y corregir o controlar los trastornos de movilidad. El tratamiento farmacológico tiene indicación en aquellos pacientes con síntomas moderados o severos que tienen repercusión en la calidad de vida del paciente y en los cuales estamos tratando de evitar complicaciones a largo plazo. Esto no ha cambiado mucho. Los alfa-bloqueantes constituyen hoy por hoy el tratamiento de elección de primera línea para los pacientes con síntomas del tracto urinario inferior secundario de hiperplasia prostática benigna por su rápido inicio de acción, por su eficacia y por la baja prevalencia de efectos secundarios al uso de estos fármacos. El efecto del mismo suele ser en el del componente dinámico de la hiperplasia prostática benigna. Lo que provoca es básicamente la relajación del tracto de salida a nivel del cuello y a nivel de la uretra prostática.
Existen 3 generaciones de alfa-bloqueantes. La primera generación estuvo constituida por la fenoxibenzamina, la segunda por la terazocina, el prazocin, el doxazocin y el alfusocin, y la más reciente está constituida por la tansulosina y la silodosina. Por supuesto, son mucho más uroselectivos y provocan menos efectos secundarios. Otro de los fármacos empleados para el manejo de esto, todos lo conocemos, son los inhibidores de la 5-alfa reductasa, de los cuales hay 2, el finasteride y el dutasteride, que actúan sobre las 2 isoformas de esta enzima. 1 y 2 está demostrado que provocan una reducción del volumen prostático entre 18 y 28%, una reducción del IPSS aproximadamente 25-30% y una elevación del flujo pico de 1.9 a 2.2 mililitros sobre segundo. Cuando comparamos dutasteride con finasteride, tenemos que ambos inhiben la isoenzima en un porcentaje similar, 85 a 90%. Finasteride reduce el 70% de la dihidrotestosterona, mientras que el dutasteride pareciera reducirla 23% más. Con respecto al efecto clínico, existe una mejoría moderada de los síntomas por parte de ambos fármacos, una reducción del tamaño de la próstata de casi 25% por parte de ambos, una reducción del riesgo relativo a la necesidad de cirugía de casi 64% para el finasteride y 48% por el finasteride. Al revés, perdón. Ambos producen una reducción del riesgo relativo de cáncer de próstata de casi 25%. La vida media del finasteride es de aproximadamente 3 a 5 semanas, dutasteride 6 a 8 horas. La respuesta terapéutica es mucho más precoz para el dutasteride, entre 3 y 6 meses, mientras que para el finasteride suele durar aproximadamente 6 a 12 meses. Y con respecto a los efectos secundarios, pareciera haber un aumento de los efectos secundarios asociados al uso del finasteride con respecto al dutasteride. Esto también fue reseñado en el consenso anterior, lo que es el uso de terapia combinada, es decir, el empleo tanto de alfa-bloqueantes como de inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa. Está demostrado que el efecto de la terapia combinada es muy superior al uso individual o monoterapia de alfa-bloqueantes o de inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa. También suele emplearse la combinación entre alfa-bloqueantes y antimuscarínicos en aquellos pacientes que tienen un predominio de síntomas de almacenamiento irritativo, tales como frecuencia, nocturia o urgencia. Deben ser utilizados con precaución en aquellos pacientes con volúmenes prostáticos por encima de 50 ml, residuos postmiccionales superiores a 150 o 200 ml y flujo pico por debajo de 10 ml sobre segundo. De esto ya también se ha escrito bastante. Los fitoterapéuticos son un grupo heterogéneo de productos derivados de polen, plantas y de raíces, en los cuales existe una gran variabilidad con respecto a la concentración, la composición y a la estandarización de las dosis. Los más utilizados suelen ser el pillón africano, el Serenova repens, el Liposil rupere y la frecuencia, el Secale cerelae. De esto ya hicimos mención. Y finalmente tenemos el uso de inhibidores de la enzima de la 5-fosfodiesterasa para pacientes con síntomas del tracto urinario inferior leves a moderados que cursan de manera concomitante con síntomas secundarios de crecimiento prostático y disfunción eréctil. Está visto que el empleo de tadalafil de 5 miligramos una vez al día produce una reducción del score de síntomas aproximadamente 6 a 7 puntos y mejora el score de síntomas y la calidad de vida de estos pacientes.